¿Y qué son los datos biométricos? ¿Para qué sirven? El día de hoy nos acompaña la maestra Elsa Viviana Peralta. Muchas gracias. Hola, Quique, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Saludarte, bienvenida. Oye, el tema del día de hoy suena como de ciencia ficción. ¿Verdad? A ti siempre te suenan así. Sí, ¿no? Sí. De verdad, ahora sí que lo que veíamos en películas de ciencia ficción hace unos años ya es realidad, ¿no? ¿Te acuerdas de una película que se llama Los Increíbles, donde la que diseña los trajes pone Ay, sus sí. ojos, pone su voz, ¿recuerdas? Para que le permitan, pues esos son los datos Para que le dé el biométricos, acceso así a es. algo, ¿no? Así es. Entonces, lo utilizamos ahora ya para todo. Mira, la verdad es que recordemos que en la definición de datos personales tenemos que es toda información relativa a las personas que la identifica o la hace identificable. Hay una serie de datos que al proporcionarlos sabemos que eres tú, ¿no? Que son inherentes a la persona y se sabe quién es ella. Y hay otra serie de información que si tú la vinculas, te identifica, te hace identificable también respecto de los demás, ¿no? Entonces, bueno, los datos biométricos están en ese supuesto. Tú te puedes encontrar una huella, pero no sabes directamente de quién es. Sí. Sin embargo, cuando ya la procesas con una serie de información, te va a decir de quién se trata esa huella. Que además, los datos biométricos son únicos. O sea, por ejemplo, el ADN. Te voy a decir primero qué son los datos biométricos, ¿no? Exacto. Dice, son todos aquellos rasgos físicos, biológicos o de comportamiento de un individuo que lo hacen identificable, que lo identifican como diferente del resto de la población. Único, ¿no? Exactamente. Tú, no hay alguien más que tenga tu huella, no hay alguien más que tenga el iris de tus ojos, no hay nadie más que tenga un examen de ADN igual al tuyo, ¿no? O sea, los rasgos faciales, tu análisis gestual, tu patrón de voz, ¿no? Que por cierto la mía viene ahorita un poquito. ¿Ya no te reconocen tus aplicaciones? Sí, fíjate que cuesta trabajo. De hecho, si te quedas mudo y tienes una aplicación de voz, ¿qué pasa, no? O sea, no sería muy recomendable. Así es, la geometría de la mano. Tú checas en algunas dependencias y lo que hacen para que se den cuenta que eres tú la persona que entró al laboral, pues es tu mano o tu huella, ¿no? Que hay empresas que hace años, lo que decía Enrique, ¿no? Que películas de, bueno, James Bond ni lo vamos a decir porque existe toda la vida, pero ya la huella, el iris y la voz, ¿no? Para entrar a alguna parte donde corporativo o cosas así. Tu sangre, ¿no? Tu sangre. Tu sangre, o sea, puede haber tipos de sangre, pero tu sangre y tu análisis contiene una gran cantidad de información Ahora, tuya. Viviana, ¿quién te pide esto? O sea, ¿dónde se está haciendo esto ya? Mira, fundamentalmente esto lo están pidiendo a las instituciones bancarias y trámites gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, las instituciones bancarias ya te identifican por voz, también te identifican por huella, ¿no? Entonces hay una serie de datos, el iris de tus ojos también ayuda mucho. En el caso del SAT, por ejemplo, también las huellas dactilares ayudan mucho para el tema de la firma, el iris también, y diversas dependencias, sobre todo para cuando vas a tramitar algún pasaporte, algún tipo de trámite internacional, es importante ir conservando una base de datos. También hay bases de datos policiales donde se recopila información relacionada con tus datos biométricos para muchas otras cosas, tipo las series policíacas, ¿no? Claro. Así es. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? En el caso de gobierno, pues evidentemente debe reunir el gobierno una serie de requisitos para que pueda recopilar tu información y además tener seguridad para guardarla, generar mecanismos que resguarden esa información, porque además esa información no nada más es tuya. Por ejemplo, el ADN también trae información y carga genética de tu familia. Claro. ¿Sí? O sea, hay un montón de información ahí relacionada de quién es tu papá, tu con mamá, tus ¿no? antecedentes, exactamente. Entonces, eso por el lado de gobierno se trabaja en la parte de construir mecanismos que permitan esa seguridad y ese resguardo de esas bases de datos que los contienen, cubriendo una serie de principios que ya hemos hablado aquí. Y por parte de los particulares también tienen su ley que los regula para establecer una serie de lineamientos en los que cuiden esa información, que además en el caso de los particulares esa información es más volátil. Entonces, y nosotros además la proporcionamos mucho. En una serie de aplicaciones en los teléfonos celulares damos mucha información. Claro. Nada menos para abrir tu teléfono ya se hace con una huella. Entonces nuestra información anda por todas partes, como lo hemos dicho aquí. Hay que exigir que se cuide y que se resguarde. Y lo primero que tenemos que hacer, como siempre lo hemos recomendado aquí, es no proporciones más de lo que debes dar. Eso es muy importante. Gracias, Gracias. Consejos. Me da mucho gusto verlos otra vez. Muchas gracias. Igualmente, Gracias. Viviana, gracias a ti.